Después de que John Edward Jones quedara atrapado dentro de la cueva Nutty Putty en Utah y falleciera allí en 2009, esta fue cerrada de manera permanente, con el cuerpo de John sellado para siempre. John Edward Jones siempre amó la espeleología junto a su familia. Su padre lo llevaba frecuentemente, junto a su hermano Josh, a expediciones de cuevas en Utah cuando eran niños. Los chicos aprendieron a amar las profundidades subterráneas y su belleza oscura. Lamentablemente, la primera expedición de John Edward Jones a la cueva Nutty Putty, ubicada al suroeste del lago Utah y a unas 55 millas de Salt Lake City, fue su última. Después de ingresar a la cueva Nutty Putty, el 24 de noviembre de 2009, Jones quedó atrapado en un pasaje estrecho. Durante 28 horas, los rescatistas intentaron desesperadamente liberarlo, pero sin éxito. El 25 de noviembre, John Edward Jones falleció dentro de la cueva Nutty Putty. Luego, los dueños sellaron la cueva con el cuerpo de Jones en su interior para evitar que una tragedia como esta volviera a ocurrir. John Edward Jones ingresó a la cueva Nutty Putty alrededor de las 8 p.m., hora local, en la noche del 24 de noviembre de 2009, unos días antes del Día de Acción de Gracias. John, quien tenía 26 años en ese momento, y Josh, de 23 años, junto con otros 9 amigos y miembros de la familia, decidieron explorar la cueva Nutty Putty, como una forma de conectarse entre ellos antes de las festividades. A los 26 años, John se encontraba en la plenitud de su vida. Estaba casado, tenía una hija de 1 año y estaba estudiando medicina en Virginia. Había regresado a casa en Utah para pasar un tiempo con su familia. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Habían pasado años desde la última vez que John estuvo en una cueva. Y con una altura de 6 pies, aproximadamente 1,83 metros, y un peso de 200 libras, aproximadamente 90 kilogramos, ya no era el niño pequeño que solía ser. 1 hora después de iniciar la expedición de espeleología, John decidió encontrar la formación de la cueva Nutty Putty, conocida como el Canal de Nacimiento, un pasaje estrecho por el que los espeleólogos deben arrastrarse con cuidado si se atreven. Encontró lo que creía que era el Canal de Nacimiento y se adentró lentamente en el estrecho pasaje, introduciendo la cabeza primero y utilizando sus caderas, estómago y dedos para avanzar. Pero en cuestión de minutos se dio cuenta de que había cometido un grave error. John sabía que ahora estaba prácticamente atrapado y no tenía espacio para darse la vuelta. Ni siquiera tenía espacio para retroceder por donde había venido. Tenía que intentar seguir adelante. Intentó exhalar el aire de su pecho para poder pasar por un espacio que apenas medía 10 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto, aproximadamente del tamaño de la abertura de una secadora de ropa. Pero, cuando John inhaló de nuevo y su pecho se infló nuevamente, quedó atrapado de forma permanente. El hermano de John Edward Jones fue el primero en encontrarlo. Josh intentó tirar de las pantorrillas de su hermano sin éxito. Pero luego, John se deslizó aún más hacia el pasaje, quedando atrapado peor que antes. Sus brazos quedaron atrapados debajo de su pecho y no podía moverse en absoluto. Todo lo que John y Josh, ambos mormones devotos, podían hacer en este punto era orar. Dios, por favor, guíanos mientras trabajamos en esto, rezó Josh. Protégeme para mi esposa e hijos, dijo John. Finalmente, Josh se apresuró hacia la salida de la cueva en busca de ayuda. Pero incluso, una vez que llegó la ayuda, John seguía atrapado a 400 pies en la cueva y a 100 pies por debajo de la superficie de la tierra. Llevar a personas, equipos y suministros hasta esa profundidad tardó 1 hora. La primera persona de rescate en llegar a John fue una mujer llamada Susie,
quien llegó alrededor de las 12:30 am del 25 de noviembre. En ese momento, John llevaba atrapado 3 horas y media. Susie se presentó a John, aunque lo único que podía ver de él eran un par de zapatos deportivos azul marino y negros. Durante las siguientes 24 horas, más de 100 personas del equipo de rescate trabajaron incansablemente para liberar a John de las profundidades de la cueva Nutty Potty. El mejor plan que tenían era utilizar un sistema de poleas y cuerdas para intentar liberar a John de su posición peligrosamente estrecha. Uno de los rescatistas en el lugar explicó las dificultades a las que se enfrentaba cualquier persona, incluso espeleólogos experimentados, que ingresaban a la cueva Nutty Potty. La mayoría de los pasajes eran peligrosamente estrechos, incluso en la entrada, donde se habían colocado señales de advertencia. En 2004, 2 aventureros casi perdieron la vida en incidentes separados en la misma área de la cueva, donde John quedó atrapado. Utilizaron una serie compleja de poleas para llevar a cabo el rescate. Y ahora, con John Edward atrapado dentro de la cueva, el tiempo se agotaba. El ángulo descendente en el que estaba atrapado John ejercía una gran presión sobre su cuerpo, ya que esa posición requería que el corazón trabajara increíblemente duro para bombear continuamente la sangre fuera del cerebro. Los rescatistas ataron a John con una cuerda conectada a una serie de poleas. Todo estaba listo y tiraron con todas sus fuerzas. Pero de repente, una de las poleas falló. Los rescatistas creen que la polea se soltó de su punto de anclaje en la pared de la cueva, que contenía una cantidad considerable de arcilla suelta. La operación de cuerda y polea ya no era viable, los rescatistas no tenían otros planes, y John seguía atrapado. Uno de los rescatistas experimentados repasa una y otra vez el rescate en su cabeza, incluso años después del incidente. Él dice que revisó toda la misión, deseando haber hecho pequeños detalles de manera diferente. Sin esperanza de rescate y con su corazón sufriendo horas y horas de tensión debido a su posición descendente, John fue declarado muerto por paro cardíaco poco antes de la medianoche del 25 de noviembre de 2009. Los rescatistas habían pasado 27 horas intentando salvar a John. Su familia agradeció a los rescatistas por su ayuda, incluso a pesar de la horrible noticia. La cueva Nutty Potty cumplió con su reputación en la noche de la muerte de John. Descubierta en 1960 por Dale Green, la llamó Nutty Potty debido a la arcilla, del tipo que probablemente causó que la polea fallara, y que se encuentra en la mayoría de los estrechos túneles de la estructura subterránea. En su apogeo, hasta 25,000 personas visitaban la cueva cada año. Las autoridades sellaron definitivamente la cueva Nutty Potty una semana después de la muerte de John. Nunca recuperaron su cuerpo, permanece en el interior hasta el día de hoy, por temor a que se produzcan más muertes en el intento de rescatar sus restos. Coméntanos. ¿Qué piensas tú de este caso y si crees que este tipo de actividades deben ser prohibidas por las autoridades o por lo menos implementar medidas de seguridad más rigurosas para evitar que se repita este caso? Suscríbete para más historias interesantes que no conocías acerca de personajes famosos y no tan famosos.